Ya desde la Edad Media, las calles de Estella eran un hervidero de peregrinos, mercaderes y viajeros. Una encrucijada de caminos donde convivían culturas y lenguas diferentes. Y hoy su casco antiguo es un auténtico despliegue de joyas arquitectónicas y un simple paseo se convierte en la lectura de un libro de historias y leyendas. Y como buena estellesa, o estellica, como se llaman a sí mismos los de Estella, Laura Mintegui se apasionó pronto por la historia, entre otras cosas gracias a su tío, el gran historiador medievalista José María Lacarra. Pues soy estellica de pura cepa, por los 4 costados, y claro, habiendo nacido aquí, la afición por la historia es inevitable, ¿no? Me licencié en Historia, tuve problemas precisamente porque contaba las historias de mi tío, el historiador, en los exámenes, y algunos profesores no estaban de acuerdo y me suspendían. Pero bueno, al final conseguí licenciarme convenciéndoles de que había que admitir las teorías de un medievalista como él, ¿no? Y luego la verdad es que a mí Estella me ha dado la identidad. Vizcaya me ha dado la lengua, pero Estella me ha dado la identidad. Soy vasca porque soy de Estella. El Palacio Real de Estella es para nosotros un edificio único en su género, y lo es prácticamente también a nivel europeo. Se trata del edificio civil más antiguo de Euskal Herria. Todavía no está demasiado clara cuál era su función original, si la de ser sede ocasional del rey de Navarra, el rey Sancho el Sabio de Navarra, o ser la sede, por el contrario, del gobierno municipal de la comunidad, del barrio de los francos, del barrio de la Rúa en Estella. Muy probablemente su autor o quien lo proyectó es un maestro cantero procedente de Francia, traído o llegado con el flujo del Camino de Santiago. Y sabemos, porque lo firma, que participó en su decoración, en los capiteles, un cualificado escultor, un artesano procedente de Logroño. Poseer esta magnífica obra, esta pequeña joya, y que se conserve todavía en pie, resulta un lujo excepcional para Estella, para Navarra y para todo Euskal Herria. Para llegar hasta su edificio favorito, Laura va a recorrer la Rúa de los Peregrinos. Pero antes quiere enseñarnos otra de las joyas de Estella, que empezó siendo románica y acabó gótica, porque tardaron varios siglos en terminarla. Pues aquí estamos ante el Santo Sepulcro. Como veis, es un lugar realmente misterioso, tiene unas estatuas muy expresivas, y para nosotros de niños era un lugar inhóspito totalmente. Había aquí cerca una fábrica de cordelería, mucho material fuera, muchísima maleza, y lo sentíamos un poco como Finisterre, ¿no? El fin de la tierra, aquí se acababa todo. Entonces veníamos solo los más intrépidos, los que nos atrevíamos a llegar hasta aquí, y la verdad es que tiene su historia, ¿no? Esta estatua que tengo aquí detrás de mí le llamábamos Mataburros. Dicen, no sé si es la leyenda del pueblo o en casa, siempre se ha contado que un aldeano que quiso entrar dentro del Santo Sepulcro dejó el burro atado en la puerta con una cuerda a la estatua, y el burro se quería marchar, tiró de la cuerda y le cayó la estatua encima y le mató. Y la verdad es que eso ayudaba a acrecentar un poco el misterio de este lugar, ¿no? A escasos 100 metros del Santo Sepulcro arranca una de las calles más cosmopolitas de Estella, la Rúa de los Peregrinos, que ya en la Edad Media era como un gran centro comercial. Y al igual que entonces, hoy es casi imposible recorrerla sin cruzarse con algún peregrino llegado desde cualquier rincón del planeta. Estás muy hecho polvo, ¿verdad? Polvo, ceniza. Ah, ceniza. Pues ya ves, Koldo, estamos en la Rúa, calle de peregrinos, de comerciantes. Menuda vida habría aquí, ¿eh? Yo creo que era una vida muy viva, por decirlo, aunque sea redundancia. Y aquí prácticamente durante todo el día estarían aquí los puestos abiertos, habría un intercambio febril de mercancías, habría peregrinos que llegarían aquí a las hospederías, a los hospitales. O sea, una ciudad que estaba realmente bulliciosa. Hombre, es que es cabeza de merindad, y aquí desde el siglo XI documentadamente ha habido todos los jueves del año, ha habido mercado. Sí. Y además, en función de eso, se programan las fiestas. Es decir, las fiestas tienen que empezar un viernes y acabar un miércoles, precisamente porque el jueves es día de mercado, ¿no? La gente se tiene que dar cuenta que en esta población, en Lizarra, pues convivieron diferentes grupos, diferentes culturas, y aquí estaban los francos, los venidos de fuera. Eso es. Eran los comerciantes, los que más pasta tenían. Luego ya comentaremos también que estaban a la parte de atrás los judíos. Y los navarros, los del otro burgo, no vamos a decir los pobres, los agricultores, vivían a la otra parte del Ega. Claro, estaban en el Eis Sarra, que de ahí viene Lizarra precisamente,
en la antigua iglesia donde estaban, donde se hablaba euskera precisamente, el Alto Navarro. Hasta hace 200 años se ha hablado aquí euskera, documentado. Y de repente un rey, Sancho Ramírez, que era el rey de los aragoneses y de los navarros, porque los reyes de Navarra en aquella época pues habían sufrido muchos ataques, tanto de Castilla como internos también. Hay un rey, Sancho Ramírez, que decide desviar el camino de Santiago de la ruta de los monasterios y se fija en Estella, una pequeña ciudad, y decide darnos el fuero de Jaca, es decir, una carta de población que es lo que relanza a tu ciudad, a Estella. Has dicho bien, ciudad, porque hay muy pocas ciudades en el País Vasco. Estella, Orduña, el resto son villas. La Rúa de los Peregrinos es un monumento continuo. Basta elevar la mirada para descubrir palacios, portalones, fachadas con escudos nobles, como la singular casa del escritor y teólogo Fray Diego de Estella. Este palacete del siglo XVI es un palacete muy curioso, porque bueno, aquí nació Fray Diego, que como Estella también ha tenido hombres ilustres, pues hubiese sido un bestseller de la Edad Media. Bestseller porque las obras de este amigo de Santa Teresa fueron traducidas al árabe y a todas las lenguas europeas, aunque en ellas renegara del abuso de poder practicado por la Iglesia. ¿Te acuerdas, no? Este moro que nos mira cada vez que pasa y que mira a todos los peregrinos que pasan por aquí. Mira, igual os dice malditos conversos. De todas maneras, también hay otra parte de la historia de Estella más positiva, que es la que me gustaría quedarme con ella, ¿no? Que ha sido siempre un lugar de encuentro de diferentes. Sí. Aquí el Estatuto del 33, de 1933, fue muy importante. Lizarra Garasi, el 98, también fue un momento histórico importante. Y sí, como tiene esa tradición de convivencia entre diferentes lenguas, culturas, comunidades, pues bueno, hay un espíritu de tú eres tú, yo soy yo y todos podemos convivir, ¿no? Y eso es lo que a mí más me gusta de mi pueblo. La Rúa de los Peregrinos desemboca en la Plaza de San Martín, un lugar donde se entrecruzan varios símbolos del arte, la historia y la nobleza. Pues aquí estamos, en la Plaza San Martín, detrás el antiguo ayuntamiento, que fueron juzgados también, y a mi izquierda, bueno, el palacio que es objeto de este programa que tanto quiero. Yo nací en una casa que está justo enfrente del ayuntamiento actual, y cuando era niña, cruzar ya el puente del Azucarero era toda una aventura, ¿no? Siempre estábamos en la zona de San Juan, y venir a la zona de la Rúa era venir a lo desconocido, era la aventura. Al pie de la escalinata de la iglesia de San Pedro de la Rúa, los estellicas siguen manteniendo una tradición. Aquí se hacen una foto para celebrar su 50 cumpleaños, lo que ellos llaman celebrar quintos. Mira dónde estamos, San Pedro. Aquí, ya sabes, todos los que hemos nacido en Estella nos toca quintos. A mí ya me tocó. ¿Subimos? Subimos, Laura. Venga. Sí. San Pedro de la Rúa es el templo más antiguo de Estella. Se construyó a finales del siglo XII con una imponente torre guerrera. Fue como una parroquia privada para los francos, los mercaderes, cambistas y artesanos de origen francés que comerciaban en la Rúa y que estaban protegidos por un castillo que prácticamente colgaba del peñasco que domina el claustro de San Pedro. Claustro que sigue siendo uno de los emblemas del románico en Navarra, a pesar de haber sido destruido parcialmente cuando se dinamitó el castillo en el siglo XVI. ¿Qué sitio más especial es este, verdad? Es un claustro único, ¿no? Porque le faltan dos crujías, por su historia, ¿no? Porque además, bueno, está a la mitad, ¿no? Claro, está a la mitad porque cuando volaron el castillo estaba tan encima y lo hicieron de una forma tan caótica que las piedras del castillo cayeron sobre la iglesia y sobre el claustro y lo destruyeron. Claro, y luego cuando empezaron a montarlo, lo montaron como pudieron, ¿no? Claro, es que de las 4 crujías que tenían aquí, hicieron 2. 2. Hay historias que no se olvidan jamás si te las han contado de niño, como la de aquel niño rey que habitaba en el castillo y que nunca llegó a reinar. Cuando en casa se hablaba de la historia de Teobaldo... De Teobaldico. Exactamente. Pues entonces me impresionaba más todavía, ¿no? Bueno, cuenta tú la historia porque a mí me ha impresionado toda la vida lo que pasó con aquel Teobaldo III que nunca llegó a ser, ¿no? El hijo de Teobaldo II. Se ve que la nodriza se acercó a la ventana y se le escapó el niño. Eso nos da una idea de qué cerca estaba el castillo, porque siempre la tradición es que cayó aquí en el claustro.
y ella no pudo superar el dolor, la situación límite violenta en la que estaba y se tiró detrás, ¿no? Bajar las escalinatas de San Pedro es como llegar al cielo. Ahí delante está la perla entre las joyas de Estella, el Palacio Real, el edificio civil más antiguo que se conserva en Euskal Herria. Su construcción se inicia en el siglo XII, pero todavía no está claro cuál era su uso, para qué se utilizaba. En la documentación hemos podido comprobar cómo el palacio en un inicio no era más que el pórtico. Llegaba hasta los modillones, o sea, lo que son las dos columnas, y todo lo demás parece posterior. Entonces, estos arcos parece que los construyeron, es un edificio civil del románico, con la función de hacer una lonja comercial que se la encomendaron al monasterio de Irache, donde alquilaba tiendas para hacer el comercio diario de los peregrinos que iban a Santiago. Y lo creemos así porque la documentación nos dice que el pórtico de San Martín estaba enfrente del ayuntamiento, que estaba en la capilla de San Martín. Entonces, bueno, pues hemos sacado esa conclusión. En realidad sabemos que los reyes de Navarra vinieron muchas veces a Estella, pero siempre o iban al castillo, que está en el monte, que se les quedó enseguida ya como un castillo poco habitable, y entonces empezaron, Carlos II, Carlos III, empezaron a preferir ir al convento de Santo Domingo. Claro, si ellos iban al convento de Santo Domingo, parece extraño que tuvieran un palacio aquí y que no lo usaran. Además luego se añadió el tercer piso, la torreta, y luego fue, bueno, mucho más tarde, claro, fue cárcel hasta el 45. Claro, el edificio ha ido evolucionando desde ser la lonja del pórtico de San Martín en la Edad Media, después lo adquirió la familia de los mariscales de Navarra, que sabes que son los héroes de la guerra de independencia de Navarra y que además nosotros aquí le tenemos una devoción especial a Pedro de Navarra porque él, que fue asesinado en Simancas, está enterrado aquí en San Pedro. Ah, mira, San Pedro de la Rúa. Entonces él está enterrado aquí en la iglesia de San Pedro, pero su palacio, que era el Palacio de los Mariscales, y así se le llama hasta prácticamente el siglo XVII, el Palacio de los Mariscales. Y luego ya, como esa familia entronca con otras familias de España, entonces ya va teniendo títulos que se conceden en Madrid y les dan el título que hemos conocido hasta hace poco de los duques de Granada de Ega. Y es cuando ya se construye el ladrillo y estas torretas que son tan características del arte navarro-aragonés. El Palacio Real conserva además un capitel románico que ha traído a Estella a muchos curiosos e investigadores. Es el relato en piedra de una leyenda carolingia, del combate entre dos titanes. Es que además aquí hay un capitel que siempre hemos oído en casa la importancia que tiene porque representa la lucha entre Roldán y Ferragut. Y eso siempre ha sido también otro símbolo, otro héroe, ¿no? O sea que representa muchos héroes que están relacionados con la historia de Navarra, ¿no? Ya tu tío fue el que descubrió el poder simbólico de este capitel, que es un capitel que viene a reflejar la lucha entre el cristianismo y el mundo musulmán. En aquella época se estaba todavía luchando para hacer la reconquista, entonces es el caballero cristiano que lucha contra el gigante Ferragut y que con la estrategia de que tiene que adivinar cómo derrotarlo y es en el ombligo, en el único sitio donde le puede herir, pues con esa estrategia han hecho un capitel que es prácticamente como un cómic, en el que se les ve luchando a caballo, fuera del caballo, a pie, y luego ya la famosa lanzada al ombligo del gigante Ferragut, que sería el triunfo del cristianismo frente al Islam. Ha habido épocas durante muchos años que se han hablado hasta 6 lenguas de manera simultánea. Aquí todo el mundo era por lo menos bilingüe, trilingüe, porque se hablaba un euskera alto navarro, se hablaba árabe, aquí ha habido una comunidad árabe, es más, desde el año 778, creo, era ciudad sarracena en algunos documentos, ¿no? Bueno, yo no lo he visto eso. Yo eso, cosas que me contaba mi tío, yo espero, bueno, me fío de él porque era un medievalista reconocido. Sí, sí. Se hablaba hebreo, por supuesto, y luego se hablaban varios romances, ¿no? Romance gascón, romance occitano, que mencionas, romance navarro. En el interior del palacio no quedan leyendas, pero sí buena parte del legado y de la obra pictórica del artista Gustavo de Maeztu.
Después de haber sido cárcel comarcal, el palacio se ha convertido en un centro de estudios y museo monográfico dedicado a este pintor costumbrista. Se usó de cárcel en la Guerra Civil. Sí, se tapió todo, puertas, ventanas, todo se tapió, sí. Y aquí estuvo prisionero Fortunato Aguirre, el alcalde. Pues de esta cárcel salió cuando lo fusilaron. Sí. Y después estuvo mucho tiempo sin ningún uso. Ajá. Hasta que se decidió poner la colección de Gustavo Maeztu, que él había dicho que quería que su colección estuviera en Estella, que la tuviera el ayuntamiento, y lo compró la Diputación, el edificio, y ya se habilitó. Bueno, como veis, estamos ante el edificio que he elegido, y lo he elegido por dos motivos. En primer lugar, porque está en Estella, que es mi ciudad, es el lugar donde he nacido y que más quiero. Y en segundo lugar, porque es el edificio civil más antiguo de Euskal Herria, es del siglo XII. Es difícil encontrar un edificio civil, como digo, que se mantenga desde entonces, porque sistemáticamente se han ido desmochando o se han ido destruyendo los castillos, principalmente de la nobleza navarra, precisamente para callar una serie de reivindicaciones navarras, ¿no? Y este se mantiene. Y me gustaría que lo conocierais. Tiene muchísima simbología, tiene el capitel de la lucha entre Roldán y el gigante de Ferragut, que cuando vengáis os la contarán. Y es un buen momento venir aquí en fiestas en agosto, porque además de conocer el edificio, la ciudad, las rúas, San Pedro, conoceréis a las y a los estellicas, que es una gente que tiene una alegría enorme y podéis compartir con ellos sus fiestas.